Por aquí dice, bueno, la ética, respeto, responsabilidad, hacer bien las cosas, disciplina, que estudia el bien y el mal. Ok, bien. Ok, la palabra ética. Gracias a los que han participado. Ok, Fernanda del CAI dice, el estudio del bien y del mal. Caray, bueno, eso es bastante amplio de hablar sobre la cuestión del bien y del mal, hacer lo correcto. Pero bueno, la ética. Ok. Si ustedes se van a Wikipedia en este momento, si ustedes se pueden ir a Wikipedia en este momento, lo primero que Wikipedia les va a decir que proviene del vocablo griego del ethos, ¿sí? Pero algo que no nos dice Wikipedia, pero que tal vez no nos puedan decir algunos otros autores, es, bueno, lo que nos dice Wikipedia es que proviene del ethos, que significa costumbre, hábito o carácter. Eso es lo que vamos a encontrar en Wikipedia o en una definición muy, muy simple de lo que es la ética, ¿sí? Primero, hay que distinguir dos términos, ¿sí? Dos términos. La palabra, aquí lo estoy escribiendo, espero que se pueda ver, ¿no? Tratarlo de escribirlo lo mejor, ¿ok? Ok. La palabra ética, si bien proviene de, como ya lo escribieron hace un momento, de esto, de ethos. Pero hay dos tipos de ethos, o de esos, que es la pronunciación correcta, de esos. El esos con E larga, que es una vocal griega, que es eta, la vocal griega eta, y esos con E corta, que es esta, que es épsilon. ¿Qué denota cada una de ellas y precisamente de dónde viene la palabra ética? Ethos con E larga se refiere al carácter. Y ethos con E corta se refiere al hábito o disposición. Fíjense, la palabra ética viene de dos vocablos, el esos con E larga, esta es la E larga, 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 que se refiere al carácter, y el esos con E corta, que es épsilon, se refiere al hábito o la disposición. ¿Qué quiere decir esto? Que la ética precisamente está ubicada dentro del número 1, aquí, dentro del esos, dentro del carácter, ¿sí? Entiendan el carácter como los griegos en algún momento comenzaron a identificar y sobre todo a reflexionar que el hombre tenía, o más que tener, tenía algo particular que en un momento determinado a los dioses hasta les dio cierta envidia, ¿sí? Y que era la posibilidad de poder elegir, de poder tomar sus propias decisiones, entendiendo que, pues bueno, recordarán que pues en la cultura griega, cuando nacía un griego, lo llevaban con el fatum, ¿sí? Es decir, el fatum para que le leyeran el oráculo, cuál iba a ser el destino de ese sujeto, cuál iba a ser el destino de esa persona. Y entonces,
Pues los griegos, antes de que comenzaran a reflexionar precisamente por lo que hace rato comentaba Juan, para reflexionar precisamente sobre la vida, pues creían en la voluntad de los dioses. El griego creía que el destino estaba, perdón, que la vida del hombre estaba en la voluntad de los dioses, que la vida del hombre ya tenía un destino. Y entonces decían, pues acepta tu destino porque si no te va a costar más trabajo y de todas maneras el destino te va a arrastrar. De ahí el mito más conocido por varios de nosotros, es el mito del rey Edipo, ¿no? Y entonces va a surgir esta parte de reflexión llamada filosofía que le va a permitir al hombre, que le va a permitir al ser humano poder reflexionar sobre aquello que en algún momento, valga la redundancia, de la vida y de la propia vida, le permite ser eso, es decir, le permite ser hombre, le permite ser humano. Y entonces, Aristóteles, bueno, Sócrates, Platón y Aristóteles, pues van a decir que, pues bueno, el destino de una u otra manera no está predestinado, no está predestinada a la vida del hombre, pero que al final de cuentas el hombre es responsable de sus propias decisiones, es responsable de lo que haga, responsable del acto, responsable de lo que él decida hacer. ¿Sí? Bien. Ahora bien, y en este sentido, esos del cual vamos a hablar es de este que acabo de poner una palomita, del carácter. Porque cuando se habla del carácter, se habla de la virtud. Estaba yo leyendo el chat y me dicen, bueno, pues es hacer lo correcto. Y sí me gusta, bueno, más adelante voy a mencionar esta cuestión del término de lo correcto. Sin embargo, me gustaría que se quedaran con esta idea. Esos del carácter se refiere a la virtud. Y de esos, que también de ahí proviene la palabra ética, que se refiere al hábito o disposición. ¿Sí? Aristóteles decía que la repetición de hábitos buenos creaban virtudes, hacían virtudes, y la repetición de hábitos malos creaban vicios. ¿Sí? Hace rato platicaba yo aquí con un amigo. No te encierres. Que precisamente decía San Agustín, que el vicio camina lento, dice, perdón, que la ociosidad camina lento. Por eso todos los vicios le alcanzan. Por eso aquí, digo, no es bueno siempre estar de ocioso, y más en este tiempo, porque si no los vicios, de una o de otra manera, pues nos van a alcanzar. Haciendo esta pequeña introducción del término ética del cual vamos a hablar, me gustaría citar a una doctora, a la doctora Adela Cortina, una filósofa española, que dice que la ética, ¿sí? Ella define a la ética como el proyecto para ser mejor persona. El proyecto para ser mejor persona. Tremenda aseveración que hace la doctora Cortina, porque al darnos esta definición, tendríamos que entender entonces quién es el ser humano y quién es la persona. Pero precisamente es el proyecto para ser mejor persona, porque al mencionar esta palabrita persona, implica esto, una decisión. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Digo, esta fue una pequeña introducción, digo, para ir aclarando lo que es la ética, ¿sí? Lo que es la ética. Y aquí esta es una cuestión muy personal.
la ética no es un conjunto de normas. La ética no es un código de ética, que digo, ahorita voy a mencionarlo, ¿eh? O sea, no es de repente todas las carreras tenemos código de ética. No es un código de ética. No lo es. Es un código deontológico, que es muy diferente. Es muy diferente. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Sí, maestro. Digo, no sé si esto lo vaya a desarrollar un poquito más adelante. Pienso en dos cosas. Primero, en los determinismos, al lado de la voluntad y de la decisión, que yo creo que parte importante es que el ser humano se responsabilice de sus decisiones independientemente de los determinismos sociales, biológicos, psíquicos, cómo se juegan. Y otro, obviamente, pues pienso en la realidad que vivimos, ¿no? Donde el relativismo de los valores, donde hoy los valores no sé, los encarna Cristiano Ronaldo, Lady Gaga, no sé, entonces varía mucho, ¿no? ¿Quiénes son tus referentes y cuál es el sistema de valores que eliges? Pero me refiero a la base, ¿dónde está como, si es que hay una base, no sé, que determina a la vez todo eso? Ok, valores. A ver, y ustedes díganme, los valores tienen un contenido y una estructura. ¿Quién se los da? Pues se los dan las instituciones. ¿Qué instituciones conocen ustedes? Familia, sociedad, bueno, sociedad, familia, iglesia en sus diferentes denominaciones, el Estado te da unos valores con una estructura y un contenido. La profesión del psicólogo o de cualquier otra profesión te da unos valores con una estructura y con un contenido. ¿Le vale? Pero ¿qué creen? Y aquí voy a decir algo. La escuela, por supuesto que también la escuela, maestra Mari. La escuela. Nos dan unos valores con una estructura y un contenido. ¿Pero qué creen? Y voy a decir tal vez algo. Eso no es la ética. Porque de repente los valores van asociados a estructuras que de pronto a algo o alguien le da validez. ¿Y por qué le da validez? Pues porque tal vez le conviene. Hablemos, no sé, hace rato mencionaban, no sé, a Lady Gaga, a Ronaldo, ¿sí? O sea, ¿quién le da validez al valor que practica Ronaldo? Su propia persona, Ronaldo. ¿Sí? Sin embargo, tiene que existir la parte que yo les mencionaba hace un momento de la crítica. Y me parece que ahorita, conforme vaya yo mencionando algunas cuestiones, la ética y más la ética dentro de la vida profesional tiene que abrirnos el espacio de la reflexión crítica. ¿Por qué? Porque yo le comentaba a mis alumnos, o siempre le comento a mis alumnos de ética profesional, perdón por la expresión, pero el código de ética que nosotros tenemos como psicólogos o cualquier otra profesión, no lo andamos cargando de bolsillo. No lo cargamos de bolsillo. Así como que, a ver, espérate, voy a ver qué dice el artículo 200 y tantos, 200 y tantos, que esto. No, sino que antes tiene que haber un espíritu ético, un espíritu de crítica para poder tomar decisiones. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la cuestión del relativismo, el relativismo siempre ha existido. De hecho, el relativismo, uno de los puntos buenos que ha tenido mi querido Juan, es que gracias al relativismo surgió la ciencia. Si no preguntamos a Anaxágoras, no me quiero desviar tanto del tema, perdón.
Pero gracias al relativismo fue posible la ciencia también. Fue posible la ciencia. Ahora bien, si hablamos de un relativismo moral que tiene que ver con que cada quien interprete las cosas como le vengan en gana y decida en favor de lo que le conviene desde el punto de vista de la condición humana ética, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. ¿Sí? Bien, voy a hablar de 3 cosas. Me voy a permitir compartir con ustedes 3 cosas. Una vez que he aclarado un poquito el término ética, ¿sí? El término ética. Voy a escribírselas aquí para que ustedes puedan. El primer punto que voy a hablar es el normativo. El normativo. Entre paréntesis, deontológico. El segundo punto que voy a hablar es el carácter ético. Y el tercer punto es lo que nos compete, el carácter obviamente, estos dos van entendidos desde el ámbito de la psicología. También el siguiente. Y el otro, el carácter o el aspecto neuroético. No sé si alguno de ustedes ya había escuchado hablar de la palabra neuroética. Pero bueno, si se les hace familiar, neurociencias, ¿no? Neuropsicología, que está muy de moda dentro de los colegas clínicos. ¿Sí? ¿Sí? De estos 3, me voy a permitir compartirles algunas ideas que ojalá puedan ustedes preguntarme conforme les vaya generando dudas. ¿Ok? 3 aspectos que voy a abordar y son los retos a los cuales como psicólogos de manera general y sobre todo en esto que acabo de subrayar, como psicólogos clínicos podríamos o pueden enfrentarse nuestros colegas. ¿De acuerdo? Primer aspecto. La parte normativa. Normativa o deontológica. ¿Sí? Deontológica, pues bueno, proviene del griego deontos, que significa deber. ¿Sí? Por eso les decía hace un momento, yo regularmente comparto con mis estudiantes a los cuales les doy ética, que no debería de llamarse código de ética, debería de llamarse código deontológico. Código deontológico del abogado, código deontológico del profesor, código deontológico del psicólogo. ¿Por qué código deontológico? Porque son los deberes. Con los deberes con los cuales tendría, o al menos tendría el profesional que cumplir. No lo que me gusta, no lo que yo quiero, sino los deberes que yo como profesional tendría que, ¿qué? Tendría que seguir. ¿Sí? Y cualquier código, llámese de cualquier profesión, por supuesto que ha sido fruto y reflexión ¿de quiénes? Pues de los que nos han antecedido, de los colegios profesionales, colegio de psicólogos, estatal, nacional, no lo sé, pero es fruto de esto. Es fruto de la experiencia, de la práctica profesional, de, valga la redundancia, de cualquier disciplina que se llame profesión.
Entonces, en este sentido, por eso yo decido llamarle código deontológico, es decir, los deberes con los cuales yo tengo que cumplir, o no tengo, o debo, o al menos mínimamente tengo que cumplir. ¿De acuerdo? Ese es un reto al cual nos enfrentamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estarán de acuerdo conmigo que los retos en la práctica profesional van a depender del contexto. Ciertamente ahorita vivimos un contexto mundial, la pandemia, y muy posiblemente en este sentido puedan existir directrices para la conducta de cualquier profesional o nuestra como psicólogos, el cómo nos vamos a tener que conducir o sobre qué arista guiar la profesión. Pero en temas de otro tipo van a depender mucho del contexto. Por eso es código de ética del psicólogo, específicamente de México. ¿Por qué? Porque cualquier código deontológico ha sido fruto y reflexión, es fruto de la reflexión de las escuelas o colegios de los psicólogos. Y que creo que esto es muy loable. Y es muy loable porque para los que escriben o los que al menos nos atrevemos a escribir, poner por escrito una experiencia en un trabajo de investigación ya es mucho. Ahora, este trabajo de investigación, dale un carácter deontológico. Obviamente, pues resulta un poquito más complicado. Entonces, fíjense. Me voy a atrever a leer algo que... Plantearse el reto de la cuestión deontológica, es decir, el deber que nosotros como profesionales tenemos. En este caso, como profesionales de la psicología. Quiero hacer un paréntesis, perdón. Me estaba yo pasando. Profesión. Me gustaría leer a 2, 3. ¿Qué entienden por la palabra profesión? Profesión. Ok. Maggie dice, es la especialización y conocimiento de un tema en particular. ¿Es cuál? Un acto muy bien, o sea, así es. Profesión. Ok. Profesión viene del latín pro, en favor de, y fesus. ¿Qué significa fesus? Es el acto de decir, el acto de hablar. Por eso la profesión es yo doy fe de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando. Y obviamente se le llama profesión porque es un conjunto de conocimientos sistematizados y estructurados que le da validez, ¿quién? El Estado, a través de una universidad. Por eso cuando hacemos nuestra toma de protesta, cuando nos titulamos adquisición de fundamentos teóricos y técnicos, por supuesto, ¿sí? Pero son sistematizados, estructurados y validados. ¿Sí? Esto es muy importante. Validados. ¿Quién los valida? El Estado. ¿A través de qué? A través de las instituciones. Por eso cuando hacemos nuestra toma de protesta, palabras más, palabras menos nos dicen que es si nosotros no desempeñáramos bien lo que, según ya hemos constatado ante los jurados, que la sociedad nos lo demande. Entonces, esto es muy importante. O sea, la profesión, cualquier profesión, llámese cualquiera, y esto lo debemos de tener, o al menos así le comento a mis estudiantes, lo debemos de tener un poquito claro. Toda profesión o todas las profesiones tienen un bien común. Todas. ¿Y cuál es? Tienen un bien común y el bien común va enfocado a la parte social, a la parte de la sociedad.
Y cada carrera, cada profesión abona al bienestar de la sociedad. Nosotros como psicólogos abonamos al bienestar de la sociedad desde la parte de la salud mental. Vista desde donde la quieras ver. ¿Sí? Obviamente, haciendo un trabajo validado. Es algo que voy a comentar más adelante también. Haciendo un trabajo con validez. Haciendo un trabajo que tenga credibilidad. Y la credibilidad no se la doy yo por el hecho de que me deje lana. La credibilidad se la da en cuanto genera un bienestar, siempre, bienestar social, siempre y cuando esté apegada, imbrincada al objeto común que tiene la psicología, con validez. ¿Sí? Enaltecer la profesión con actuaciones conscientes e intencionales propias de la dignidad profesional que nos atañe, que además sean acciones visibles, que a todas luces hablen de una práctica transformadora, tanto para quien la ofrece como para quien la recibe. A ver, profe, ¿cómo me doy cuenta que yo en la profesión estoy haciendo algo bien? Mi respuesta es cuando te actualiza como persona y te actualiza como ser humano. Profe, ¿y qué significa actualizar? Cuando mejora y optimiza todas tus habilidades. El principio de responsabilidad comprende el conjunto de acciones necesarias de un rol, relación o disciplina que le permitan al profesional, en este caso, asumir de forma voluntaria la tarea de regular la conducta y actividades de su ejercicio. En cualquier código ustedes van a ver cuáles son los 4 principios deontológicos de la carrera o de cualquier profesión. ¿Alguien se lo sabe? Son 4. Principio de... Son 4 principios. Principio de beneficencia, principio de autonomía, principio de justicia y principio de no maleficencia. De los 4 que acabo de mencionar, el que más me late a mí es el último, que es el principio de no maleficencia. Ese es el que más me late. ¿Y por qué me late más? Porque en el principio de beneficencia, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué es más universal? ¿O qué generaría, perdón por la expresión, como que algo más chido en la persona? No sé. Sí, algo más chido, perdón por la expresión, ¿eh? ¿Hacer el bien o evitar el mal? Gracias, Mariana. Gracias, Lucy. ¿Por qué evitar el mal? Tania dice, hacer el bien. Imagínense, perdón por el ejemplo tan meloso, tal vez. A ver, vamos a ver qué dice Mariana. Porque cuando ya está hecho, no hay marcha atrás. O que bueno, no lo había yo pensado así, ¿eh? No lo había yo pensado así. Coincido con ustedes. Es más universal el principio de evitar el mal. ¿Por qué? Porque cuando yo hago algo que yo considero bueno, lo puedo hacer de una manera que tal vez en ese momento me convenga. ¿En qué sentido? A lo mejor no sé ni aplicar, no sé qué, el test de colores. Ni lo conozco. He escuchado de él.
que sé más o menos para qué sirve. No lo conozco, pero he escuchado de él que sirve para eso. Pero como me acaba de llegar un pacientito que pues más o menos se ve que ahí tiene algo, económicamente hablando, pues se lo aplico. Y le digo que se lo voy a aplicar y que le voy a cobrar tanto. En ese sentido, ¿yo puedo estar haciendo un bien? Sí, pero el bien es particular. Generalmente, cuando uno hace el bien, sí pensamos en el otro, pero también pensamos en el bien que te pueda generar, sea económico o sea de cualquier otro tipo. Pero evitar el mal implica no hacer. Esa es la gran diferencia. Hacer el bien implica hacer, pero siempre va la carga muy subjetiva. Sin embargo, evitar el mal, es decir, no hacer daño, ¿sí? Implica que el bien también me lo estoy generando a mí y también se lo estoy generando al otro. Por el simple hecho de no hacer algo. ¿Por qué? Porque estoy actuando con la conciencia de que no lo hago porque sé que no lo sé, que lo desconozco y simple y sencillamente por eso no lo hago. Esos son los 4 principios que más adelante también los voy a comentar porque van a surgir con una cuestión de la bioética. El principio de responsabilidad, que incluye la competencia profesional. Es decir, que en la parte deontológica, yo como profesional estoy más que obligado a prepararme continuamente. Que asigna calidad a la atención que nosotros le prestamos a nuestros usuarios. El respaldo teórico y científico actualizado. Respaldo teórico y científico actualizado. ¿Sí? Fíjense qué importante. Respaldo teórico y científico actualizado. Yo imagino que con toda esta cuestión que estamos viviendo últimamente, ya hemos buscado en internet evidencias de la práctica psicológica clínica en pacientes con COVID, en pacientes post-COVID, en pacientes con este estrés que le está generando toda esta circunstancia. El mantenimiento de la pertinencia, es decir, de cómo, cuándo y cómo actuar. El uso racional de las técnicas y de la tecnología con base en el autocontrol y la generación y empleo de guías y protocolos de atención validados, alusivos a la exigencia de hacer uso apropiado del material psicotécnico, evitar las rotulaciones, diagnósticos definitivos, utilizar debidamente el consentimiento informado, tener particular reserva con la información confidencial, registrar en la historia clínica la ficha técnica, el archivo personal y demás acervos documentales, formatos de entrevista, observadores, planillas. Tener presente siempre las implicaciones de las estrategias de evaluación y los procedimientos de intervención que se utilicen. No encubrir con su titulación actividades vanas y engañosas y no prestar su nombre ni su firma para que otros lleven a cabo actividades profesionales en su nombre. Su llamado es a rechazar la prestación de los servicios profesionales cuando haya sospecha o certeza de que pueden ser mal utilizados o en contra de los intereses legítimos de las personas, grupos, instituciones o comunidades. Tomar las medidas necesarias para que los receptores de los informes psicológicos entiendan y actúen en consecuencia de la confidencialidad que los cobija también a ellos. Contar con el consentimiento informado para la presencia de terceras personas durante el acto profesional y rehusar la prestación de sus servicios para que actos contrarios a la moral y honestidad profesional
Ojo, esto que les acabo de decir es un extracto de lo que dice el Código de Ética del Psicólogo. Pero esa es la parte deontológica. ¿Por qué es un reto esto? Es un reto por dos razones. Primero, el poder llevarlo a cabo. Y segundo, si tengo la capacidad de poder llevarlo a cabo, entonces tiene que caber también un juicio crítico cuando el código deontológico no se ajuste a una situación en concreto. Yo no conozco hasta hoy algún psicólogo, bueno, que llevo poco tiempo en la práctica, 15 años creo, alguien que se conozca de pe a pa el código de ética del psicólogo, código deontológico, perdón. De los que están, alguno, por ejemplo, me podría decir, hace 20 años. Les voy a decir la pregunta tal y como se planteaba. ¿Es ético o no dar consulta por teléfono? Hace 20 años. Sí, sí era ético y está muy, muy validado. ¿Sí era ético? Sí, el primer texto sobre terapia a distancia salió en el 88. Que Hace... hablemos de México. Ah, sí, fue extranjero. Hablemos de México. ¿Era ético o no era ético dar consulta a distancia? Hace más de 20 años. Estoy seguro que muchos van a decir que sí y algunos van a decir que no. Yo creo que si yo hago esta pregunta ahorita, si es ético o no, me van a decir, oye, Neftali, que no es la realidad. Pues claro que es ético. Por la misma circunstancia es ético. Ah, entonces, ¿qué la ética está sujeta a las circunstancias? No. Ojo, no. Por eso yo les decía, como dice la doctora de la Cortina, el proyecto para hacernos mejores personas. Un reto es la parte deontológica, como psicólogos en general, y más como psicólogos clínicos que trabajamos precisamente con expedientes. Sí, por supuesto, claro que sí, maestra Mari, se iniciaba el debate. Por supuesto que se iniciaba el debate. Hoy en día, esa misma pregunta es así como que, Nef, ¿que no te das cuenta? Por supuesto que es ético, porque mira, o sea, la circunstancia nos lleva a esto. Y entonces, en este sentido, cabe decir que el primer reto al cual nos enfrentamos es a la parte deontológica, la parte del deber ser del psicólogo. Esto me dice el código, pero yo creo que después de esto, yo creo que debe de haber no sé en qué edición va el código deontológico del psicólogo aquí en México, pero yo creo que lo han de estar reeditando ya por esta misma circunstancia, ¿no? O sea, qué características debe tener, en dónde va a estar para que yo dé la consulta, debe tener la cámara encendida, debe tener el micrófono así, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con esta parte, con el deber. Y el deber, ¿qué creen? Ustedes díganme, ¿va antes o después del ser? Pues después del ser, ¿no? Entonces, primero tiene que ser para que yo diga, debe de ser así. Debe de ser así. Segundo reto. ¿Sale, vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Reto deontológico. Una parte es el deber ser, de cómo tienen que ser las cosas, no como yo quiera, sino como así se dicen. Y por otra parte, lo que me está diciendo la circunstancia en este momento.
Y es a lo que voy. Que la ética, precisamente, responde a la circunstancia. Una circunstancia que no está escrita, que no lo dice el código, pero que apela al espíritu crítico del sujeto. Segundo reto, es el reto ético. Visto no a partir de la ética tradicional de las relaciones del hombre con el hombre, sino de la forma de vivir con la vida. ¿Sí? A ver, Neftalí, de vivir con la vida, sí, porque también podemos vivir con la muerte. Es decir, desde la relación del hombre con sus congéneres y además con el amplio entorno que hace posible su existencia, libertad y felicidad. Exige incluir en la responsabilidad profesional una permanente actitud reflexiva sobre los conocimientos científicos y teóricos actualizados que respaldan la actuación, sobre los principios y estándares éticos en las decisiones que yo voy a tomar. Nosotros como psicólogos debemos de tener en cuenta, y más sobre, en general como psicólogos, dos cosas: la ciencia y la academia. ¿Sí? La ciencia y la academia. ¿Por qué la ciencia? Con todo respeto, queridos colegas, perdón por la expresión tan sosa, la ciencia es la ciencia. Y lo que no es ciencia, pues no es ciencia. Entonces, hay cuestiones que como psicólogos nos compete hacer ciencia. Y no andarle jugándole al fakir. Reinventando cosas que posiblemente funcionen. Yo no dudo que no funcionen, o si funcionen, pueden funcionar. Pero no le juguemos al fakir con la psicología. La psicología es una ciencia. Y como tal, el trabajo que nosotros como psicólogos hagamos desde cualquier ámbito tiene que estar validado científicamente. Alguien me va a decir, Ned, el psicoanálisis no es ciencia. Si no, pregúntenle al que se murió apenas, a Mario Bunge, que decía que el psicoanálisis no era ciencia. Voy a tomarme un paréntesis. ¿Sí? Lo voy a escribir mejor. Los paradigmas teóricos, es decir, cualquier teoría psicológica, la relación entre ellas es inconmensurable. La inconmensurabilidad de los paradigmas teóricos de la psicología radican en que ninguna teoría es mejor que la otra. Yo sé que, ¿cuántos estamos, Juan? Estamos 87. De los 87 que estamos, yo sé que alguno es de alguna corriente en psicología. ¿Por qué razones? Pues por las razones obvias que cada uno de ustedes conoce. Pero si yo soy neuropsicólogo y que ya conozco el cerebro, cómo funciona, y de hecho más adelante lo voy a mencionar, ya hasta estoy haciendo mi chip así para hacer un cyborg, ¿sí? No significa que sea mejor que el conductual o que el psicoanálisis. Porque yo creo que como al reto que nos enfrentamos es precisamente al reto de la ciencia y la academia. Y dentro de este sentido, ver que somos inconmensurables los paradigmas teóricos. La inconmensurabilidad tiene que ver con eso precisamente,
yo no tengo un termómetro, ¿sí? Que así como este vaso de coca que tengo acá, y aquí están todas las teorías, meta yo el termómetro y en el termómetro me diga qué teoría es mejor que la otra. No lo tengo. Es más, no existe en el cual yo pueda decir si el humanista o el humanismo psicológico es mejor que la teoría cognitivo-conductual. No. Cada una, desde sus supuestos teóricos, resuelven algo de la realidad. ¿Sí? Como le decía Larry Laudan, ¿no? Filósofo de la ciencia. El papel de la ciencia es resolver problemas que realmente le competen a la ciencia. ¿Sí? La ciencia resuelve problemas que le competen directamente a ella. Y en la psicología, con todas nuestras teorías que tenemos, existe una inconmensurabilidad. Ninguna teoría es mejor que la otra. ¿Sí? Creo que de repente, y esta es una apreciación muy personal, no es palabra de Dios, de hecho no todo lo que estoy diciendo es palabra de Dios. ¿Sí? Una actitud muy personal, perdón, una apreciación muy personal es la humildad. En el reconocer que cada teoría de la psicología abona lo que tiene que abonar para resolver algo. Y desde ahí, no tener el derecho de hacer menos a la otra teoría. Creo que desde ahí. Y creo que con esto ya les dije mucho también, y no hacer menos al trabajo que hace el colega también. Desde ahí. Ese es un reto ético, no deontológico, no del deber. Oye, debes de respetar a tu compañero. No, es una condición humana de respetar al otro. Condición humana. Como lo dijo Hans Jonas. Pero bueno, lo voy a parafrasear en términos más cotidianos. O sea, si no vas a ayudar a alguien, mejor ni te metas. O el filtro socrático. Si no es un bien, si no es una verdad, ¿sí? Mejor no lo hagas. Así es, Mariana. Sí, por supuesto el respeto, pero el respeto no como deber, sino como una condición humana. No como deber, porque cuando lo vemos como deber, pienso que debo de respetar. No, el respeto es parte de la condición humana. ¿Sí? Porque de repente el respeto cotidianamente lo llevamos al título, el maestro, el doctor. Y no, el respeto es inherente a la condición humana. Es decir, el respeto a la condición propiamente humana. ¿Sí? Y entonces, en este sentido, al igual que en la ciencia y en la academia, la bioética nos viene a brindar un nuevo lenguaje, nuevos conceptos y nuevas metodologías para analizar el mundo y para tomar decisiones. En este sentido, la bioética fue precedida por una amplia historia de reflexión, no solo para brindar respuestas a lo teórico, sino más profundamente para abordar los desafíos a los que se enfrenta y está abocada la humanidad y la biosfera frente a las consecuencias de los desarrollos técnicos científicos. Por otra parte, la generación de documentos que corresponden a estos desafíos, tales como el Manual de Ética de Tomás Percival de 1803, el Código de Nuremberg de 1947, que respondió a los abusos médicos nazis en los campos de concentración, al Comité de Lagos de Schild de 1962, organizado para la selección de usuarios de diálisis con la fístula de Scribner, la creación de National Commission for the Protection of Human Subjects, entre otros,
surge al inicio de la década de los 70 del siglo XX y se plantea como idea el movimiento de las ideas, que lucha por retomar los lineamientos dados por los principios y los valores éticos clásicos, repensarnos cotidianamente la ética. Estos códigos que les acabo de mencionar han sido fruto de una reflexión ética, pero se han quedado en códigos y han tenido a bien llamarles códigos deontológicos. Y cada uno de estos va a cuestionar cotidianamente nuestra práctica profesional. Ahora bien, fíjense, sobre los cimientos del desarrollo industrial, capitalista y tecnológico, surgió un ser humano más calculador, desconfiado y racional, más cosmopolita, pero aislado en medio de grandes urbes, de extraños multiétnicos y multiculturales que cuestionan los antiguos métodos del orden social y los sustituyen por principios privados de la autodisciplina y el autocontrol. Este es el ser humano que acude a los psicólogos. Es decir, un ser humano, como decía Lipovetsky, en una cultura de la psi, que se rige por la seducción del mercado, del placer, del facilismo, del deseo de sentir, de analizarse y de liberarse de roles y ataduras. Los psicólogos, como personas, somos igualmente partícipes de estas características, y tenerlas claras nos ayudarán a entendernos y entender a nuestro usuario. Este es otro reto por parte de la ética: entender al sujeto que nos llega. ¿Sí? Si bien cada uno de ellos tiene una particularidad, entenderlo en el contexto en el cual nos está llegando, pues por supuesto que nos exige, al menos por parte nuestra, una preparación constante. ¿Sí? Según Mitchell, los lazos tradicionales de la familia, el linaje y la comunidad, rotos por la nueva movilidad y la inexistencia, de una regulación convencional, solo fueron sustituidos por la pérdida de dirección y la sensación de soledad de cada individuo. Déjenme decirles que hoy la soledad se va a replantear como ya la pensaban los griegos. El ideal del modernismo desencanta y da paso a una vida sin imperativos categóricos, decía Kant. La vida kit, acumulada en función de las motivaciones individuales, la vida flexible en la era de las combinaciones. ¿Y qué creen? Hoy todos los imperativos que nosotros teníamos, todos los imperativos éticos que nosotros teníamos, ¿qué creen que ha pasado? Les voy a decir un imperativo tan fácil, ¿no? Me acuerdo cuando yo llegaba a la casa de mi abuela, y mi mamá me decía, saluda a tu abuela. La mano abuelita, teníamos que besarle la mano. Hoy es imperativo, con lo que está pasando, ha desaparecido. Pero fue un imperativo que mantuvo el respeto hacia una figura de autoridad. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy el imperativo va a ser, si te conectas a Zoom, por lo menos mantén la cámara. Ese va a ser el otro imperativo. ¿Por cuánto? No lo sé. Pero ahí va a estar. ¿Se dan cuenta cómo la ética no es una cuestión deontológica, sino la ética tiene que responder a la condición humana? ¿Sí? Bien. Ok. Dice, cuando la ética se entiende como un aditamento de este tipo, ¿de qué tipo? Supone tres cosas. Que cada rama científico-técnica del saber tiene su propia racionalidad. Que esa racionalidad es amoral y que la ética solo entra en juego en las aplicaciones prácticas de la ciencia.
Estamos hablando de la ética en el aspecto ya de la práctica profesional, en este caso de la psicología. Primero, en cuanto a la cuestión técnico y científica, se supone ante todo que cada rama científico-técnica tiene una racionalidad propia, inherente a su estructura. Me explico. Por racionalidad, vamos a entender el conjunto de principios que explican la realidad o algún aspecto de ella desde una determinada perspectiva. La psicología explica la realidad desde un supuesto de principios. ¿Coinciden conmigo en esa parte? O sea, la psicología explica el fenómeno desde sus principios. Cualesquiera que esto sea. ¿Sale, vale? Y entonces, al explicarlos desde esa perspectiva, van a entrar en juego lo que yo como psicología estoy viendo, pero por otra parte, los valores contextuales del fenómeno que yo voy a explicar. Cuando yo me doy cuenta, entonces, que lo que yo quiero hacer va en contra de unos valores del contexto, es donde entro en jaque. Un ejemplo, por no decir nombres. Imagínate un valor contextual religioso en donde no aceptan la transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre va el alma del otro sujeto y se le va a meter el chamuco a esa alma y entonces van a hacer no sé qué cosas. Fíjate, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Mis valores contextuales, y cuando yo como psicólogo llego y digo, a ver, espérate, es que lo correcto desde mi disciplina sería esto. ¿Y el contexto qué te dice? Que no. Va en contra de lo que él piensa. Va en contra del contexto situado en su comunidad. Yo estoy seguro que para los psicólogos, yo en algún momento estuve haciendo psicología en varias comunidades de Oaxaca. Por mencionar una, Agua Fría, San Juan Tanetze. Llegar ahí y hablarles sobre que la violencia es algo que va en contra de su dignidad, cuando ellos lo ven como parte de un castigo divino y que es parte de que esto crezca, de que eso crezca, ¿qué haces? Es un reto. Eso es un reto. Por eso dice, nos damos cuenta que hay una disociación entre mi ciencia y esos valores que están ahí presentes en ese sujeto, en esa comunidad. Y obviamente esto te cambia todo, ¿eh? Te cambia todo, el tratamiento nada más. Se supone que los valores quedan confinados al ámbito de la subjetividad. ¿Sí? Aplica una ciencia, es decir, la intersubjetividad. Pero que los valores no entran en el campo de la objetividad científica, de ahí se concluye que la ética tiene que ser una ética de intenciones subjetivas. La suposición sobre la moralidad de la racionalidad científica ha sido uno de los temas más debatidos. ¿Sí? Ojo, temas debatidos, ¿en qué sentido? Sobre la moralidad de la ciencia. Y yo coincido con esto, Yo no estoy diciendo que la ciencia no debe de tener ética, sino la ciencia debe de ser amoral. Porque imagínate que citemos a la psicología dentro de la moralidad de los sujetos que viven en determinada escuela o institución. No, pues no. Tiene que ser ética, sí. Pero sí tiene que tener una moralidad, por supuesto. Esta moralidad
de la racionalidad científica llevaría a la conclusión de que la consideración ética solo comienza a tener sentido en el paso de la ciencia a sus aplicaciones concretas y en la sociedad. La eticidad estaría no en la ciencia, sino en el quehacer de cada sujeto profesional en el momento de aplicar la ciencia a su realidad social, es decir, a la mediación entre la ciencia y sus beneficiarios. Termino, colegas. ¿Debemos ser éticos? No. Debemos tener la ética presente, pero tener eticidad. Escuchen el término, eticidad, que quiere decir la regulación entre la ética y el contexto. Oye, ¿es ético dar consulta en línea? Tengamos eticidad. Regulemos entre lo que nos dice la ética o entre lo que es la ética y el contexto. Esto es diferente. Fernanda. Sí, Fernanda, creo que Fernanda quiere preguntar, maestro Juan. Adelante, Fer, activa tu micrófono, por favor. Creo que ya no. Parece que ya no. No, bajó la mano. Ok, concluyo. Todavía me falta la última parte, pero concluyo. 2 retos. El reto deontológico y el término de la ética, traducido a la eticidad, que nuestra práctica profesional tiene que estar regulada entre lo que es la ética y el contexto. ¿Sí? No sé si alguno tenga alguna pregunta. Dice Mariana Pilar, dice, por eso dije en el inicio, respeto a lo que nos dedicamos. Lo quiero entender como amor al prójimo dentro de una cultura. Ok, amor al prójimo. Híjole. Quiero hacer un paréntesis, ¿eh? Igual y voy a hacer una aberración, pero ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? A ver. El próximo. Perdón por el ejemplo, no es así porque mi suegra me ama bastante, pero mi más próxima es mi suegra. Y a lo mejor si yo no la quisiera, a ver, el prójimo no es el más próximo, ¿eh? El otro, bueno, el otro desde la postura de Levinas es el otro que me interpela para brindarle yo mi apoyo. Podría ser él. ¿Somos todos en algún momento? Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. En algún momento, yo leía por ahí algunas cuestiones, dependiendo en qué lugar en que nos ubiquemos. Sí. A ver, ¿ustedes son mi prójimo? Mira, Mariana Pilar, que es la que me está preguntando, no sé ni dónde está. No sé ni dónde está. ¿Sí? Y algunos que, pues bueno, por ahí andan ahí, Irineo, Saura, Leti. Leti, mira, yo creo que fue mi alumna. No sé ni dónde están. Y si estoy hablando de mi más próximo, no se habla al próximo físico, ¿eh? No se habla al próximo físico. O sea, el que está cerca de mí, no. Ni se habla al próximo que está lejos. ¿Sí? Como mi amigo Irving, que está lejos de mí ahorita. Pero bueno, no es él. O sea, el prójimo no se refiere
al que está más próximo físicamente o espacialmente. Ese no es el prójimo. ¿Quién es el prójimo entonces? Porque la ética precisamente tiene que ver con el amor al prójimo, ¿cierto? No quería mencionar eso porque después dice, ay, pues como estudió en el seminario, por eso lo dice. Pero mejor prefiero irme por otra arista para que no me malentiendan, pues, o sea, ¿el prójimo es mi paciente? Sí. ¿El prójimo es mi paciente? Sí. Nada más les digo, ¿el prójimo son ustedes? Para Neftalí, sí. Fácil. Porque con ustedes soy más humano. Me hago más persona. No eres persona, Neftalí, dijera de la cortina. Me hago mejor persona. Por eso son mi prójimo. ¿Sí? Por eso la samaritana, cuando se encontró a Jesús en el pozo, le valió gorro quién era. Ella sabía quién era. Ella simplemente le dio agua. Porque el otro lo necesitaba, es decir, Chucho lo necesitaba. No, él pudo haber sacado agua también. Sino simple y sencillamente, por ese acto, a ella le hacía una mejor mujer. Fernanda, perdón, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando no hay eticidad? Es eticidad, Fer. Eticidad. Para llegar a la eticidad, para tener ese pensamiento crítico, ¿sí? Tiene que tener un pensamiento crítico para poder dilucidar entre lo que está aquí presente de la ética y la realidad. Pero, aquí es el pero. O sea, híjole, con quien mantenemos vínculos, dice Leti Morales, son las personas con las que nos relacionamos más. No precisamente, Leti. El prójimo no es precisamente la persona con la que yo me relacione más. ¿Sí? Y Ariadna Fierros, con quien mantienes un vínculo. No, tampoco. No, tampoco. Porque en este momento, yo creo que el 80% de los que están aquí ahorita en la sala, con ninguno mantengo un vínculo. Si acaso el vínculo profesional, pero hasta ahí. Sin embargo, de mí está el ser prójimo contigo. ¿Por qué? Porque sé que al menos algo de lo que estoy diciendo va a abonar para que yo sea mejor persona. ¿Sí? Y obviamente a ti te debo algún bien. ¿Es la persona que está necesitando la ayuda en dicho momento? Híjole, no, fíjate. No, eso se ha cuestionado bastante. Se ha cuestionado. No, el prójimo no necesariamente puede necesitar la ayuda. No necesariamente. Y pongo, perdón por el ejemplo del pozo, ¿no? La samaritana con Jesús. O sea, pues sí era el Hijo de Dios, ¿no? Entre comillas. Él podía haber sacado, no sé, agua tan fácilmente, ¿no? Si no es la actitud o la prestación para estar ahí presente ante algo o alguien que lo que vas a hacer tú a ti te permite ser un mejor ser humano. Perdón, maestro. Sí. Alma López, por favor apaga tu micrófono. Parece que vas conduciendo. Está activado. Con cuidado, nada más. Y maestro, con respecto al prójimo, pensaba en el otro lacaniano, el otro que a través de su mirada confirma el ser del yo, confirma la existencia del yo. No sé si hay vínculo, no sé si hay cercanía, no sé si hay simpatía, pero hay un otro sin el cual no hay yo posible. Ah, ok, caray. A ver, ¿qué les parece si hacemos esto? Porque hablar del otro, no sé, recurrir a Fichte, o sea, un filósofo inglés que a mí me encanta,
Porque él precisamente cuando habla de la identidad del yo, dice, es que el yo es un yo y se reconoce como un yo cuando encuentra un tú. A ver, espérate. ¿Y quién es el tú? Y entonces aquí ya entra Lacan con estas cuestiones de identificarse con el otro. No tiene que ver con eso también. No tiene que ver con el otro que te demanda. Yo creo que me quedaría, a ver, Ariadna Fierros dice, entonces el prójimo es un actuar soy yo. Sí, por supuesto. Actúas desde ti porque el acto que tú haces a ti te permite ser mejor ser humano. Mejor ser humano. ¿Sí? Mejor persona. Voy a continuar porque si no el tiempo ya es, miren, esto me pasa por decirles que hagan las preguntas, pero me encanta. Ok, son dos retos aquí. Aquí son dos retos, ¿vale? El reto deontológico, es decir, el reto del código deontológico del psicólogo, que está ahí presente, sin embargo va atrás ante una situación que aún no se da, pero que esa situación no sé cómo se vaya a dar. Viene el otro reto, que es el reto de la eticidad. El responder ante lo que es la ética y lo que es el contexto. ¿Sí? Son dos retos, porque en la práctica clínica, en la práctica de cualquier espacio en donde como psicólogos nos desempeñemos, vamos a enfrentarnos a esos espacios, a esas miradas que lejos del contenido y de la estructura que tengan los valores, me interpelan y hacen ver mi propia naturaleza. Sí. Hace poco, el sábado, platicaba yo con unos compadres en su casa que estábamos comiendo. Creo que sí, fue acá, ya ni me acuerdo ya. O sea, yo puedo decir, Neftalí, tú eres fiel, sí, pero, perdón por la expresión, pero sí, yo le soy fiel a mi esposa, pero imagínate, me dice Scarlett Johansson, o sea, dame un beso y vente conmigo hoy, me la pensaría. Digo, no me la pensaría. Perdón por el ejemplo tan soso, pero esa es la eticidad, responder entre lo que es la ética y el contexto que se me está presentando. ¿Sí? Lo deontológico es el deber ser y lo ético responde a lo que en este momento la circunstancia me dice y lo que es la ética. Y la ética tiene que ver con el carácter, tiene que ver con virtudes, no con valores, con virtudes. Los valores dejémonos a la moral. A la moral. Que bueno, no es el tema, pero son cosas totalmente diferentes. De acá. Bien. Voy, no irme tan rápido. ¿Qué tiempo nos queda, maestro Juan? Idealmente unos 10 o 15 minutos para abrir ya una ronda de preguntas y comentarios. Entonces responde de acuerdo a la circunstancia. Sí, se dice, por supuesto que tienes que responder, pero ojo, no perder de vista aquí la formación del carácter, de acuerdo a la formación de las virtudes. O sea, no me metí tanto a hablar de las virtudes que tienen que ver con la formación del carácter. ¿Sí? Ok. Bien, voy a hablar ahora. Voy a hablar ahora de otro aspecto que creo que hace algún tiempo
1973, si no mal recuerdo, comienza a abrirse esta polémica. ¿De acuerdo? ¿Alguno de ustedes hablamos sobre la ética? Dice, no estoy de acuerdo con el ejemplo de Scarlett. Ok, Squald, gracias. Una pregunta. ¿Conocen el término neuroética? ¿Transhumanismo? No, ok. Si les dijera que esta práctica, imagínate que esta conferencia la hubiéramos tenido en instalaciones del DIF de Oaxaca y todo así bien padre, yo viendo sus rostros, cómo vamos vestidos y estando ahí, pues presentes, sintiéndonos, oliéndonos, percibiéndonos. Pues obviamente alguien, cuando inició este rollo, creo que lejos, se percibía muy lejos, ¿sí? Sí, claro que sí, es cual tienes bases de juicio. Por eso dije, yo digo eso, mas no sé cuando yo esté en esa circunstancia. Mas no sé cuando yo esté en esa circunstancia. Sí, trata sobre cuestiones éticas, la neuroética, por supuesto. Esto que estamos haciendo es un ejercicio de transhumanismo. ¿Sí? Es un ejercicio de transhumanismo. O al menos es parte de lo que el transhumanismo pretende. ¿Sí? Pero si está un paciente en esa circunstancia, ¿qué le diría? Caray, híjole, creo que algo que ha permeado la práctica clínica mía es la parte de generar que tomes la propia decisión. ¿Sí? Buscas los medios, obviamente, depende de la experiencia de ti como psicólogo, pero que tome la decisión. ¿Sí? Obviamente, pues, desde varias aristas, ¿no? Pero bueno, termino esta parte y abrimos la sesión de preguntas hasta el tiempo que nos digan, ¿de acuerdo? Les explico. Neuroética, transhumanismo y psicología clínica aplicada. Psicología clínica aplicada. Es otro reto al cual nos enfrentamos como psicólogos desde cualquier espacio, pero hoy más en la psicología clínica. El transhumanismo es definido según sus partidarios como el movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y la conveniencia de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente a través del desarrollo y la puesta a disposición de tecnologías para eliminar el envejecimiento y mejorar en gran medida las capacidades intelectuales, físicas y psicobiológicas del ser humano, también como el estudio de las ramificaciones, promesas y potenciales peligros de las tecnologías que nos permitirán superar las limitaciones humanas fundamentales, y el estudio relacionado con los aspectos éticos involucrados en el desarrollo de dichas tecnologías. En otras palabras, el transhumanismo lo que intenta es mejorar la condición humana. Sí, mejorar la condición humana. El concepto transhumar fue descrito por primera vez por Dante Alighieri en la Divina Comedia, entendiéndola como la experiencia elevada por la gracia, más allá del humano, hacia la realización total y trascendente en Dios. Sin embargo, el concepto transhumanista de dicha palabra le fue dada por el biólogo Julian Huxley en 1927. El hombre, permaneciendo hombre, pero trascendiéndose a sí mismo, a través de la realización de las nuevas posibilidades de y para su naturaleza humana. Dicho de otro modo, Huxley hablaba de la superación de la humanidad en virtud de la tecnología como obra puramente humana, alejándose de la religiosidad.
Para efectos prácticos, la puesta en práctica del transhumanismo se apoyaría en 4 áreas convergentes. El transhumanismo, ¿cuál es su fin? Es la nueva filosofía, la nueva tendencia de mejorar la condición humana. ¿Sí? Mejorar la condición humana. Algo de lo cual no hablé es sobre la condición humana. No es lo mismo ser humano que tener condición humana. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué? Les recomiendo un libro que se llama Si esto es un hombre, de Primo Levi. ¿Sí? Y otro libro también que les recomiendo es de La condición humana, así se llama, de Hannah Arendt. ¿De acuerdo? Son términos que me gustaría que ojalá los pudieran leer porque es diferente ser humano a tener la condición de ser humano. Y no hablo de una discapacidad, no me estoy refiriendo a eso. No me refiero a eso. No me refiero a eso. Sino hablo precisamente de el ser humano y más si el ser humano tiene la condición de ser humano. ¿De acuerdo? Para efectos prácticos, pues, la puesta en práctica del transhumanismo se apoyaría en 4 áreas convergentes: nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y ciencias del conocimiento. Desde el punto de vista neurobiológico, el transhumanismo busca mejorar las capacidades sensitivas, el aumento de la memoria, la aceleración de los procesos de razonamiento y la disminución del número de horas de sueño. Para ello busca mecanismos tecnológicos, sean farmacológicos o el campo de las ingenierías que busquen en última instancia la elaboración de cerebros artificiales con capacidad de inteligencia natural. A ver, colegas, ¿cuántas veces no hemos empleado técnicas o estrategias para mejorar la memoria de alguien que llega con nosotros? Estoy seguro, esto es un ejemplo, estoy seguro que muchas veces. Pero si tuviéramos la posibilidad de que le diéramos una pastillita para mejorarlo, ¿lo haríamos? Dice Janet, no, ¿por qué? Porque hemos estado peleados con el medicamento, los psicólogos. Pero le decimos no, ¿desde qué perspectiva? ¿Desde la nuestra o desde la del paciente? Ok, así es, Janet, desde la tuya, por supuesto. Porque creemos que nosotros tenemos la palabra de Dios y pensamos que no es lo correcto. Porque el medicamento no es la cura. Pero ¿qué pasa si el medicamento dice, es que es la cura? Una pastillita y ¡pum! Se le va a quitar. ¿Te ahorrarías qué? ¿Cuántas sesiones? De 200 pesos cada sesión. Y digo, me fui al costo mínimo. Dice, de una forma más simple, se podrá decir que la neuroética fue establecida para hacer frente al rápido desarrollo de la neurociencia cognitiva y la neuropsiquiatría, y a los hallazgos relacionados específicamente con las ciencias de la mente, incluyendo el sistema nervioso central y los mecanismos cerebrales subyacentes del comportamiento humano. Según le indica una filósofa, Adina Roskis, se puede hablar de 2 divisiones en la neuroética: la ética de la neurociencia o ética de la práctica, que involucra las cuestiones éticas y consideraciones que deben ser evaluadas en el curso del diseño de los estudios neurocientíficos y que incluye el diseño óptimo, guías de la práctica investigativa, privacidad y consentimiento informado. Es decir, en un sentido es la neuroética que va a guiar la práctica de la investigación en cuanto al cerebro. Y 2, las implicaciones éticas de la neurociencia
que involucra la evaluación del impacto social y ético que los resultados de esos estudios pueden acarrear. En la primera categoría estarían los problemas éticos generados a partir del creciente conocimiento de las bases del comportamiento, como son la personalidad, la conciencia, entre otros. En la segunda, estarían aquellos problemas relacionados con los avances de neuroimagen funcional, implantes cerebrales, interfaces hombre-máquina y la psicofarmacología. Aunque aceptan que es un objetivo incierto y a largo plazo, afirman que podrían ser logrados a través de subsecuentes mejoras o no de aumentos graduales, como lo son drogas para el mejoramiento cognitivo o nootropics, es decir, técnicas cognitivas, herramientas instrumentales como ordenadores implantables, sistemas de filtración de la información, interfaces cerebro-computadora, implantes cerebrales. A nuestro modo de ver, dichas líneas se podrían agrupar de la siguiente forma: mejoramiento cerebral electrónico y mejoramiento cerebral farmacológico. Mejoramiento cerebral electrónico. Este tipo de mejoramiento incluye, entre otros, la neuroestimulación cerebral. Actualmente, con diferentes grados de aceptabilidad clínica en el tratamiento de enfermedades como Parkinson, epilepsia y depresión refractaria, desde donde su uso sería extrapolado por el mejoramiento cerebral. Consiste en el uso de métodos invasivos y no invasivos, que a través de la aplicación de corrientes eléctricas o magnéticas buscan alterar la actividad neuronal espontánea. También, sí, por supuesto, Alzheimer también, ¿sí? También se incluyen en esta tipología las interfaces hombre-máquina, por medio de las cuales buscaría que la información del mundo exterior pueda ser traducida a una actividad neuronal transmitida como información externa para comunicación o para control robótico. Se pueden también identificar los cyborgs, cyberty organisms, y existencia postbiológica en ordenadores. Un cyborg sería un ser superinteligente fruto de la combinación de elementos orgánicos y cibernéticos. Además, algunos autores plantean la posibilidad de una existencia postbiológica a través de escáneres que permitan obtener toda la matriz sináptica. Por eso, esa serie que, ¿cómo se llama? Se me está yendo esto. Black Mirror, ahí no está lejos. Dice, escáneres que permitan obtener toda la matriz sináptica del cerebro de un individuo y que ésta sea reproducida en un ordenador. A esto se le llama uploading. Ante esto, las preguntas éticas que los psicólogos tendríamos que hacernos serían: ¿cómo será la vida de aquellos que elijan no mejorar en una sociedad llena de mejorados? El transhumanismo justifica sus mejoras en base a un franco imperialismo de la autonomía. Por eso les decía yo, pues bueno, eso lo dices tú porque sabes que el medicamento no es todo. Que mejor terapia o tratamiento. Ajá, pero pregúntale a tu paciente. ¿No viene ahí el principio de autonomía del cual hablábamos hace un momento? Bueno, no me hablamos, sino me lo mencionábamos. Entendida en el contexto como el libre arbitrio. Al respecto, podríamos proponer algunos interrogantes prácticos. Por ejemplo, ahí les va. Si estos procedimientos afectan como la gente piensa y siente, ¿esto no iría en contra de su libertad cognitiva? Si la respuesta fuese negativa, entonces, ¿cuándo
y cómo se aseguraría la privacidad de la mente del individuo. Digo, porque al final de cuentas, el ordenador también lo va a tener alguien más. Y si no hiciera esto, ¿no afectaría en sí su autonomía? Es decir, sin privacidad su autonomía no sería víctima de coerción. Y yendo más allá, al crearse un ser humano diferente, poshumano, al que le dio consentimiento, ¿es válida la autorización original para seguir experimentando o mejorando a este nuevo ser? ¿Cómo se vería entonces afectada la autonomía de este? O peor aún, ¿este cuate sería libre? Las drogas que nos sugieren pueden minar el sentido de la identidad del individuo. Esto último, sí, como se puede deducir de lo anterior, el uso de los sistemas para la mejora de funciones cerebrales. Yo soy muy inteligente, muy chingón y todo se me queda. Es un tema altamente controversial. Simplemente si partimos del concepto de mejora, cabría preguntarse lo siguiente. Si los adultos sanos entran en un amplio espectro de normalidad, ¿qué significa mejorar? El problema radica en las ideas que los transhumanistas se acercan a la patologización de la capacidad cerebral normal, lo cual acarrea riesgo de estigma y discriminación. Hay personas que ven sus propias cualidades como el ser de olvidadizos, serios, animados, como parte de su propia identidad. Estas personas podrían ser víctimas de coerción o discriminación al sentirse forzados en alterar su personalidad. La gente que rechazase un mejoramiento cognitivo podría ser tomada como culpable de ir en contra de las normas aceptadas por la comunidad, con el riesgo último de mitigar la diversidad de una población. Los procedimientos y drogas que borren la memoria, recuerdos desagradables, podrían impedir la formación de una personalidad fuerte y coherente. Además, perdón por la expresión y perdón por el mensaje tan, o lo que voy a comentar tan trivial. El grupo Bronco, cuando hablaba de esas pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde las encuentro? ¿Dónde las compro? Pues ya están a la venta. Pero ¿qué tanto esto podría minar lo que la persona es hoy en día? Además, sin tener conciencia de lo que vivimos, hicimos o sufrimos. No cabría lugar para la justicia, incluso para el perdón. Digo, pues si ya vamos con los curas católicos, si se le ha borrado que ha pecado el mendigo, pues ya para qué se confiesa, o para qué va a terapia. ¿Sí? Todo lo que causa sufrimiento sería simplemente olvidado. Como formuló Echarte en lo que llama falacia de la normalidad. La realidad no importaría tanto al hombre como a las ficciones que desearía vivir. El otro reto ético es el reto de la tecnología, a la cual como psicólogos tenemos que tomar una postura y poder decir algo desde la ciencia nuestra. Gracias, maestro Juan. Al contrario, maestro, muchísimas gracias porque yo creo que, pues que la calidad de lo que nos comparte es que justo, o sea, es difícil porque uno, no sé, a mí me pasó, tenía 3 dudas sobre un tema y al mismo tiempo intentar seguir el siguiente. Eso es padrísimo, ponernos a pensar. Entonces, vamos a pasar a las preguntas. Por favor, si alguien gusta, puede levantar la mano para abrir el micrófono y preguntar directamente.